Buen día chicos, mi nombre es Elena Sarabia, yo soy médica pediatra y voy a hablarles en esta oportunidad de síndrome nefrítico. El síndrome nefrítico, como todo síndrome, es una acumulación de un conjunto de síntomas. Estos síntomas van a ser la hematuria, la hipervolemia, la oligouria o oligoanuria, la hipertensión, que obviamente es provocada por la hipervolemia, y la insuficiencia renal aguda, que puede o no estar presente, por eso lo vemos que es variable. Dentro del síndrome nefrítico vamos a encontrar una gran clasificación que son los que cursan con complemento disminuido o los que cursan con complemento normal. Dentro del complemento bajo, lo más frecuente en pediatría va a ser las de origen renal, la postinfecciosa. Dentro de esa va a ser la glomerulonefritis post-estreptocóxica. Dentro de las de origen renal también tenemos la membranoproliferativo tipo 1 y tipo 2. Y las que cursan con complemento bajo de origen sistémico son el lupus eritematoso sistémico, la endocarditis bacteriana y los shunt de las nefritis. El síndrome nefrítico con complemento normal de origen renal, más frecuente la enfermedad de Berger y la nefritis familiar. De origen sistémico, la púrpura de John-Lenz-Henoch, lejos la más frecuente en pediatría, la poliarteritis nodosa y otras vasculitis y el síndrome de Goodpasture. Como etiología, como dijimos, las más frecuentes van a ser las secundarias, la glomerulonefritis membranoproliferativa postinfecciosa y dentro de ellas la producida por los estreptococos beta hemolíticos del grupo A, que esa es la sigla, ¿no es cierto?, de glomerulonefritis membranoproliferativo postestreptocóxica. Dentro de la patogenia vamos a ver que hay una formación de complejos inmunitarios in situ y activación del complemento, que eso hace que se vean disminuidos los valores, la proliferación e infiltración celular, que va a llevar a un daño glomerular. Ahí vemos la diferencia entre un glomérulo normal y uno afectado. Y esto conlleva, el daño glomerular lleva a la hematuria y a la proteinuria, a la disminución del filtrado glomerular, a la oliguria, aumento de la urea y la creatinina, también el aumento de la reabsorción de sodio y agua en el túbulo colector distal, y eso genera un aumento del volumen plasmático, llevando a la hipervolemia, los edemas y la hipertensión. Cuando uno sospecha que el paciente puede presentar una glomerulonefritis aguda postestreptocóxica, sabe que puede presentar un síndrome nefrítico agudo, que va a estar precedido por una infección faringoamigdalar de 5 a 17 días previos, que eso va a haber cursado con fiebre, exudado amigdalar, linfadenopatía regional o impétigo estreptocóxico de hasta 5 semanas previos. O sea que hay que buscar ese antecedente. La ausencia de datos que indiquen enfermedad multisistémica, es decir, tenemos que descartar todas las causas sistémicas, las erupciones, una púrpura, las artralgias, los síntomas gastrointestinales, neurológicos o pulmonares, pensando en el lupus, en las artritis, en las vasculitis. Dentro del laboratorio, determinar que esté disminuido. Con las manifestaciones clínicas, la mayoría de los casos de glomerulonefritis postestreptocóxica son asintomáticos y los sintomáticos lo más frecuente es que debuten como un síndrome nefrítico agudo. Pueden presentar proteinuria en rango nefrótico, que es poco frecuente, se habla de entre un 2 y el 4%. Síntomas inespecíficos acompañantes como malestar general, anorexia, dolor abdominal, cefalea o fiebre moderada.
Dentro de las manifestaciones clínicas vamos a tener edemas, el 90% va a ser bipalpebral. Es raro que el edema sea generalizado, que el paciente entre en anasarca. Esta es una de las diferencias con el síndrome nefrótico. La hematuria y la hipertensión arterial, que va a estar presente frecuentemente entre el 70 y el 80% de los casos, aunque suele ser moderada. Es decir, los síntomas más frecuentes van a ser el nefrítico, que va a estar presente en el 75% de los casos, la hematuria como único síntoma monosintomática en el 20%, el síndrome nefrótico entre el 2 y el 4% y la glomerulonefritis rápidamente progresiva el 2%. Por lo que es importante tener una metodología de estudio para poder sospecharla, una anamnesis detallada, el examen físico, los signos vitales con el peso y la talla, para poder determinar el peso seco y el peso con edema, la talla para poder determinar cuál es el percentilo de tensión arterial adecuado, los edemas que encontramos en el paciente, enfermedades concomitantes, signos de insuficiencia cardíaca, trastornos neurológicos. Los exámenes complementarios que debemos ir solicitando van a ser la radiografía de tórax, que va a demostrar la hipervolemia. Vamos a ver una silueta cardíaca aumentada con signos de hiperflujo, aumento de la trama broncovascular. Inclusive podemos llegar a ver un edema agudo de pulmón. El sedimento de orina vamos a encontrar la hematuria y en el hemograma vamos a ver un hematocrito disminuido por la hemodilución. La uremia y la creatinina generalmente van a estar elevadas. En el ionograma podemos encontrar una hiponatremia, o el potasio puede estar normal o aumentado debido a un hiperaldosteronismo transitorio. Los exámenes complementarios, el asto puede estar normal o aumentado, por lo cual no hay que darle demasiada importancia a ese dato. Sí, buscar en el exudado de fauces, descartar la infección o colonización por el estreptococo. Buscar el urocultivo para descartar una infección urinaria, principalmente en el cuadro que va a cursar con hematuria. ¿Sí? Recordamos que en todo paciente que tiene hematuria buscamos o descartamos una infección urinaria con urocultivo. El C3 y el C4 en el 99% de los casos se va a encontrar disminuido, principalmente el C3. Hacer la determinación de FAN y anti-DNA para descartar lupus, principalmente si es una niña mayor de 10 años, pero generalmente se hace de rutina. Verificar en una ecografía renal y de vías urinarias que el paciente no sea monorreno, que tenga 2 riñones, que no tenga otros trastornos de la vía urinaria, ver que no hayan coágulos, etc. El tratamiento lo vamos a resumir de una manera muy esquemática, simplemente pensar que el paciente va a estar con una dieta hiposódica estricta y que vamos a tener que restringir su ingesta hídrica por un paciente que está hipervolémico, y en el caso de determinar que tenemos una glomerulonefritis postestreptocóxica, erradicar el estreptococo.